Para cerrar el bloque de ponencia de este día, déjenme presentarles al ingeniero Miguel Ángel Díaz. Él es ingeniero civil con maestría en ciencias de la ingeniería civil con enfoque en carreteras y pavimentos. Candidato al grado de doctor en filosofía, PhD en ingeniería civil, ambos de la Universidad de Hamburg. Subgerente de proyectos de construcción y mantenimiento de carreteras, ingeniero de producción y gerente de planta asfáltica. Beca Ronald and Margaret Kenyon, otorgada por el Centro Nacional de Tecnología del Asfalto en Estados Unidos del 2012 al 2015. Asistente de investigación en el mismo instituto. Y no me resta más que darle la bienvenida con un caluroso aplauso de todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Ahí me sorprendió ver esa foto porque creo que si me la tomaba más cerca, solo la nariz hubiera salido. Bueno, gracias. Gracias por la invitación, gracias por permitirme estar aquí. La verdad es que tengo un honor bien interesante hoy, lo estaba platicando ahorita con algunos ingenieros. Vengo a hablar de asfalto en un seminario de concreto. Eso es algo que no se ve muy seguido y si ve el ingeniero González creo que me va a tirar algo de verdad, pero vamos a hablar sobre pavimentos flexibles. Me pidieron que habláramos sobre el tema de pavimentos flexibles, mantenimiento de pavimentos flexibles. Ya en la charla anterior el ingeniero Saldaña creo que hizo un muy buen recuento de las técnicas de mantenimiento para pavimentos flexibles. Mañana, toda la mañana, hay un taller sobre técnicas de mantenimiento para pavimentos rígidos. Entonces tenemos este tiempo para hablar solo de pavimentos flexibles. No, con esto no estamos diciendo que concreto, asfalto es mejor uno que el otro, que es algo que siempre la gente que está metida en el mundo del asfalto dice, no, yo tengo sangre negra, y los otros dicen, yo tengo sangre blanca. Lo importante es, los que estamos metidos en el mundo de pavimentos, lo importante es que sea asfalto, sea concreto, pero lo hagamos bien. Porque un pavimento de concreto bien hecho dura lo suficiente o dura lo que necesitamos que dure. Un pavimento de asfalto bien hecho dura lo que necesitamos que dure. Pero un pavimento mal hecho, ya sea de concreto o de asfalto, va a fallar porque va a fallar. Y eso ya lo hemos visto y lo vemos a diario. Este día voy a hablar un poco sobre nuevas alternativas. La charla se llama Nuevas Alternativas, pero básicamente vamos a hablar un poco sobre algunas tendencias. Yo he tenido la oportunidad de trabajar tuve la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, en un centro de investigación. Vamos a hablar un poco más adelante sobre él, pero se está haciendo mucho desarrollo en Estados Unidos y básicamente eso es lo que yo voy a hablar un poco sobre temas de mantenimiento de pavimentos y de preservación. Todas las presentaciones que hemos visto tienen en algún momento esta curva, o una curva parecida a esta. Creo que es una curva que todos, o la mayoría de nosotros, la hemos visto en algún momento. Cuando construimos un pavimento, tiene una condición adecuada, un buen desempeño, y ese desempeño empieza a decaer en el tiempo, y dependiendo del momento en el que hagamos la rehabilitación o el mantenimiento, sale más caro o más barato. Hace un momento en la presentación, me parece que fue el ingeniero Saldaña, mencionaba que si lo dejábamos fallar y pues tocaba hacer una rehabilitación completa, costaba de 4 a 5 veces más. Por cada dólar eran 4 o 5 dólares lo que íbamos a invertir, lo cual es cierto. Y bueno, es algo que todos sabemos y que todos hemos visto. Quisiera yo poner aquí un tema o una pregunta que está sucediendo en este momento en Estados Unidos. Están cambiando un poco el concepto. En vez de mantenimiento, están empezando a hablar de preservación. La palabra suena la misma, preservación y mantenimiento suena bien parecido. Pero el concepto de mantenimiento, cuando nosotros hablamos de mantenimiento, básicamente estamos diciendo que vamos a reparar algo, le vamos a dar mantenimiento a algo para tratar de mantenerlo. En cambio, en el caso de preservación, o el concepto de preservación es, no dejemos que se arruine. Va un poco distinto el concepto, pero solo ese pequeño cambio está generando movimientos bien importantes en Estados Unidos. Y básicamente lo que dice es, hagamos preservación de pavimentos. Antes de que él llegue a un momento que esté malo, o a algún momento en el que podamos decir que va a empezar a fallar, hagámosle algo para mantenerlo, o para que él se mantenga siempre bien, para que él se preserve, o para que se mantenga en un buen estado siempre. Y vamos a hablar un poco sobre el tema de preservación de pavimentos, que es la tendencia en Estados Unidos. Un poco la definición. Esta es una definición del MAP 21.
que en Estados Unidos es un tema, un acta que se generó a nivel de país, que definieron las líneas para el progreso, llamaron ellos Moving Ahead for Progress, o sea, moviéndose hacia adelante para el progreso, y definieron que la preservación de pavimentos son programas y actividades que emplean una estrategia de largo plazo para mejorar el desempeño de la red de carreteras. Son prácticas integradas y eficientes que permiten extender la vida del pavimento, mejorar la seguridad y cumplir con las expectativas de los usuarios. Lo importante aquí es que habla de programas y actividades, está hablando de programas. La presentación anterior creo que fue muy buena en eso, porque es un tema de un programa, uno tiene que programar una serie de actividades. No es solo dar una actividad y nos olvidamos del pavimento, o lo construimos y no olvidamos, sino que desde el principio tiene que estar programado. Según los tipos de preservación de pavimentos, hay bastantes tipos de preservación, pero básicamente los más populares son los mismos que mencionaba el ingeniero Saldaña. Se pueden clasificar en 5 distintos, y esta es una clasificación que hace el Centro Nacional de la Tecnología del Asfalto, el ENCA, que es donde tuve la oportunidad yo de estar trabajando. Categoría 1, preservación leve, son básicamente sellos de fisuras, Foxil, son mantenimientos leves. Chip seal, que son tratamientos superficiales. Microsurfacing, son micropavimentos en frío, microaglomerados en frío, me parece que le llaman en Colombia, no sé cómo le llaman en Chile, pero en la presentación tenía microaglomerados en frío, de 1 o de 2 capas. Cape seal, que ya son empezar a combinar un poco. Un Cape seal es una combinación de un tratamiento superficial sencillo o doble, y encima se le pone un micropavimento en frío. Entonces ya es un combinado. Y thin overlays o thin lays, le llaman ahorita, que son básicamente los microaglomerados en caliente. Si se dan cuenta, puse la palabra bacheo aquí, pero la palabra bacheo en realidad en Estados Unidos no existe. El bacheo para ellos es algo que no debería de hacerse. Entonces toda la tendencia o la nueva tendencia es a que bacheo no debería existir, sino que tiene que ser mantenimiento antes de llegar a algo que nos haga que haga bacheo. Sello de fisuras, un poco para hablar un poco brevemente, pues sellar las fisuras del pavimento. Tratamiento superficial, todos saben qué es, o sea, un distribuidor distribuye una emulsión o algún tipo de asfalto y luego gravilla se le coloca encima. Microsurfacing o micropavimento en frío, es un microaglomerado en frío que se coloca con ciertos equipos especiales y lleva una combinación, se le incluye cemento como filler y se hace con emulsiones modificadas. Cape seal es la combinación, si lo ven aquí se ve un poco raro por la foto, pero hay un tratamiento superficial y encima del tratamiento superficial se está haciendo un microsurfacing. Entonces digamos que es un combinado, Cape seal, y una microcarpeta en caliente o thin lay, que le llaman en Estados Unidos. Le puse el nombre microcarpeta asfáltica en caliente porque ese es el nombre que le dio Fovial aquí. Ese es el nombre que cogió Fovial darle en nuestro país, pero es equivalente a un microaglomerado en caliente. En el ENCAT se hicieron una serie de investigaciones. El ENCAT es un centro de investigación que se dedica a hacer investigación de todo el país. Es el Centro Nacional de Tecnología del Asfalto, se dedica a hacer investigación en temas de pavimentos flexibles en Estados Unidos. Y generaron en el año 2012, en una calle, esta es una calle que es Lee Road 159, se llama la calle, se hicieron una serie de mantenimientos o de tramos de prueba de distintos tipos de mantenimientos. Se dejaron secciones de control que no fueron tratadas, se dejaron mantenimientos leves o cosas, sello de fisuras, un foxil, se hicieron tratamientos superficiales, se colocaron secciones, un micropavimento en frío, se colocaron cape seals y se colocaron microcarpetas en frío, en caliente. Se hicieron distintos tramos, en una calle recta, entonces el tráfico que pasa ahí es el mismo que pasa en todas las secciones. Se escogió esa calle porque aquí al fondo lo único que hay al final de esa calle es una planta de trituración, una trituradora, que en la trituradora todos los camiones que entran, tráfico pesado, todos los camiones se pesan cuando entran y se pesan cuando salen. Entonces tiene un peso que se le está metiendo, se tiene
se puede hacer una correlación del nivel de tráfico al que está siendo sometido cada tramo. Y bueno, la idea con eso es observarlos en el tiempo, ver cómo se comportan y tratar de generar esa gráfica que todos hemos presentado, esa gráfica de deterioro para cada una de estas tecnologías. Se dividieron cada sección se dividió en diferentes cuadrantes y estos son los resultados. Se hicieron pequeños cuadrantes de 2 metros por 2 metros y cada cuadrante se analiza independientemente. Los números que ven aquí son el número de cuadrantes que se encontraron en una condición buena, en una condición adecuada. Estos son el número de cuadrantes que se identificaron, y en una condición pobre, esos son el número de cuadrantes para cada una de los métodos, las categorías de tratamiento o de preservación que mencionamos anteriormente. En esta tabla está el porcentaje que se encuentra en categoría buena, en categoría good. Esto, si alguien quiere indagar un poco más, los invito a que lo indaguen un poco más, lo lean un poco más. Es una investigación que está en proceso. Aquí está el paper, básicamente, donde se presentó estos datos, pero se está actualizando constantemente. Es en el TRB, en la reunión del TRB de este año se presentaron, y lo presentó básicamente Jalali y Vargas. Adriana Vargas ha estado aquí en el país para algunos congresos con nosotros en el país. Creo que con el Jovial estuvo en uno porque trabajaba en la NAME, pero ahora está en el ENCAT, entonces es una investigación que ella está liderando. Y básicamente en este cuadrito lo que se ve es qué porcentaje de cada uno de los tratamientos está en categoría buena. Si lo vemos y nos vamos a una simple relación y dijéramos, escojamos uno, pues probablemente el que tenga el mayor porcentaje es bueno y el mejor. En este caso el Cape Seal, que es un tratamiento superficial más un micropavimento en frío, como que va siendo el ganador. Pero si se dan cuenta, bueno, aparte de que es un poco complicado hacer un Cape Seal porque es un tratamiento, son dos procesos distintos, se vuelve un poco complejo, un poco lento, pero el segundo son las thinlays o las carpetas apáticas delgadas. Son el 66.2% están en buen estado, o se han comportado bien. Los resultados que se obtuvieron aquí, quiero decirles que hasta el momento, estos son los resultados que se tienen, pero si se dan cuenta, ninguna ha fallado. O sea, ninguna que digamos que ya es intransitable. Entonces se siguen observando. Pero dados los resultados que se tuvieron después de eso, en el 2015 se hizo otro proceso de investigación en una calle, no en una interestatal, pero en una local, en un colector local, en la US 280. Se hizo otros tramos de prueba que todavía no han fallado, entonces no se tienen resultados. Desde el punto de vista de investigación, y eso es bien importante, es necesario que tengamos falla para poder sacar conclusiones. Entonces todo lo que se hace en investigación se diseña para que falle. Lo que estamos pensando o queremos es que falle, porque si falla y encontramos una forma de deterioro, podemos hacer que no falle ya cuando lo construyamos bien. Estas son, para cada una, más o menos las curvas que se están empezando a generar. Si se dan cuenta, para el Cape Seal va bastante recta, con una pendiente bien baja, pero en cambio para las secciones que no fueron tratadas, el deterioro ha sido bien alto. ¿Tiene sentido? Es así como cuadrada, porque son mediciones puntuales, se mide cada semana, entonces son rectos. Aquí está en meses, entonces como son mediciones puntuales no se genera una curva, sino que se asume recto. Y si se dan cuenta, vuelvo otra vez al tema de los thinlays, que también tiene un buen desempeño, igual que el Cape Seal. Si tuviéramos que escoger uno, y esa es una pregunta que nos hicimos nosotros, si tuviéramos que escoger algo para tratar de aplicar en El Salvador, ¿qué escogeríamos? Si nos pusiéramos a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer o qué vamos a aplicar aquí? Pues, honestamente, el Cape Seal se vuelve un poco complicado desde el punto de vista constructivo, porque son dos tecnologías, es una combinación de dos tecnologías. Y en cambio los thinlays o los thin overlays se vuelven tecnologías que podemos hacer, porque son carpetas delgadas o son microcarpetas delgadas que podríamos buscar hacerlas en el país. Entonces nos planteamos esa pregunta, bueno, ¿podemos hacer esto en el país? ¿Es algo que es factible hacerlo en el país? Lo primero es investigar cómo lo hacen, investigar qué es lo que define Estados Unidos en ese sentido y lo que definen otros países, porque otros países ya están más adelantados en ese tema. De países como Chile, países como Argentina,
tienen ese temas de microaglomerados en caliente y lo ocupan desde hace bastante tiempo. De hecho, tienen hasta una distinción entre continuos y discontinuos. O sea, hay bastante desarrollo en eso. Nosotros, digamos que estábamos en pañales en ese tema. Entonces decidimos investigar un poco. Vamos a ir tratando de responder algunas preguntas sobre ese tema y nos vamos a enfocar en ese porque es una nueva tendencia y con la idea de ver si es factible aplicarlo en El Salvador, si es algo que podemos hacer en El Salvador. Una carpeta delgada, bueno, documentos de la NAPA. La NAPA es la Asociación Nacional de Pavimentos Asfálticos, National Asphalt Pavement Association. Hay documentos desde el 2009 que están enfocados en Thin Asphalt Overlays y si se dan cuenta en el 2018 le cambiaron el nombre a Thinlays. Es un documento muy parecido y le pusieron Thinlays porque en Estados Unidos son bien, el pensamiento comercial lo tienen bien desarrollado, entonces le pusieron Thinlays y lo patentaron el nombre. Entonces Thinlays es una marca registrada y es un tema patentado el nombre Thinlays, pero solo el nombre porque no puede patentar una tecnología que es bien común. La NAPA ha empezado a tratar de empujar este tema porque se han tenido muy buenos resultados, se han visto muy buenos resultados, los resultados del NCAT lo confirmaron. O sea, estos son algunos anuncios que salen en las revistas de la NAPA, en las revistas de AASHTO, si en algún momento lo pueden ver o lo pueden encontrar, y básicamente lo que están diciendo es preservación para una larga duración y Thinlays. Si se dan cuenta, hasta le hicieron un logo. Thinlays tiene un logo. Los Thinlays, según la NAPA, la definición del año pasado, son una nueva generación de mezclas de grabación densa, de granulometría densa, en capas delgadas, que están diseñados para durar bastante, ser resistentes a los agrietamientos y ser colocados en espesores mucho menores que cualquier otro pavimento asfáltico. ¿Qué espesores? Bueno, pueden tener espesores de hasta 13 milímetros. O sea, 13 milímetros es un recubrimiento bien pequeñito, media pulgada. Si alguien quiere indagar un poco más, aquí están algunas referencias y creo que les van a dar las presentaciones y creo que hay mucho que ver sobre este tema. He tratado de resumirlo un poco, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Por qué se están volviendo tan populares? Porque en Estados Unidos están pasando a un tema de preservación, que ya es mantenerlo en el estado en el que está, no dejarlo a que se empiece a deteriorar, sino que mantenerlo en un buen estado. Ha habido mejoras en el tema de asfaltos, de los asfaltos modificados, hay nuevas tendencias en el diseño de mezclas y se han realizado muchos proyectos que comprueban un buen desempeño. Ha habido investigaciones como la del NCAT que comprobaron su buen desempeño. Entonces han decidido la NAPA impulsarla. Este es el paper posicional de la NAPA que dice que promueve eso, que es algo que se promueve a nivel nacional. El SHARP 2, algunos han escuchado probablemente el SHARP o el Strategic Highway Research Program. El SHARP 1 fue el que generó el SuperPave, todo el tema de SuperPave, todo el desarrollo de SuperPave, desarrollo de equipos, desarrolló metodologías de diseño, fue el SHARP 1. Y el SHARP 2 es básicamente la continuación de eso, que se está enfocando en temas de preservación, cómo preservar pavimentos. Esto es lo que dice el SHARP 2, o la guía para la preservación de calles de alto volumen de tráfico. Este es para alto volumen de tráfico. En Estados Unidos ya son las interestatales, donde tiene mayor volumen de tráfico. Hay beneficios económicos, si lo vemos comparado con todas las demás, y lo vemos en este costo por yarda cuadrada al año, por año. Una Thinlay anda aproximadamente en 1.20 el costo y anda a un costo adecuado y tiene una duración de 12 años comparada con la otra tecnología que tiene un poco menos. Beneficio estructural, estas son ensayos de liga de 4 puntos, la medición de las deformaciones. Pues de un espesor de 2 pulgadas tiene cierta resistencia a la fatiga, entonces tiene un aporte estructural. Beneficio constructivo, pueden ser construidas por los mismos contratistas que tienen equipos de construcción y pueden ser construidas con equipos normales o equipos tradicionales de pavimentación.
Equipos tradicionales de pavimentación en Estados Unidos implica algunas cosas que aquí no son normales. Pero para Estados Unidos, digamos, esos trenes, este tipo de trenes sí son normales. Bueno, un poco, ¿qué se ha hecho en el NCAT con respecto a las Finlays o a estas carpetas delgadas? Y en esto tuve un poco la oportunidad de estar involucrado yo. El Centro Nacional de la Tecnología del Asfalto, el NCAT, es un ente de investigación que está en la Universidad de Auburn, Auburn University. Como a 30 millas de la Universidad de Auburn, hay el centro de investigación que es uno de los más grandes en Estados Unidos en este momento en el tema de pavimentos flexibles. Y básicamente consiste en una pista de pruebas de 1.7 millas. Se construyen distintos tramos de prueba, distintas secciones, y se les mete tráfico. Hay 5 camiones articulados que van operados por personas que están cargados específicamente con un ESAL. Cada eje se vuelve un ESAL. Entonces se le aplican en un periodo de 2 años, se le pueden aplicar 10 millones de sales a cada sección. Se construyen distintas secciones, se cargan con estos camiones que ven aquí, se cargan durante 2 años y luego se demuelen y se vuelven a construir nuevas y se están probando distintas tecnologías de pavimentos. Algunas secciones tienen instrumentación, se le llama, lleva instrumentación adentro que permite medir las deformaciones y los esfuerzos que se genera cada vez que pasa un camión. En eso tuve la oportunidad de estar trabajando yo, que era en las mediciones de la instrumentación dentro del pavimento. Y básicamente todos los ensayos que nos mencionaban en la presentación anterior se hacen todos los lunes. En cada sección se le hace deflectometría, cada sección se le hace IRI, abollamientos de distintas formas, se le determinan las grietas, se cuenta con una van parecida a la que me mostraron, solo que era una ARAN, una ARAN, pero como las grietas son tan pequeñas, lo que hace es que las van dibujando una por una en el piso del pavimento y después se van levantando con una van. Pero todos los lunes se hace un análisis del pavimento, lo que nos está diciendo cómo va evolucionando cada sección. Les voy a presentar 3 estudios que se han hecho en el NCAT sobre este tema y luego pasamos a lo siguiente. Pero en el 2003 se construyeron 3 secciones que tenían una carpeta delgada, tenían 1 pulgada en el año 2003. Se le aplicaron 40 millones de sales con un abollamiento promedio de 7 milímetros. El IRI pasó de 0.7 a 1.1, solo aumentó 0.4, estamos hablando de 40 millones de sales después. O sea que quedó en el lugar durante bastante tiempo. Y se demolieron y no se vieron agrietamientos. Se comportaron muy bien. Ahora, eso tiene que ver mucho no solo con la carpeta que se colocó encima, sino que tiene mucho que ver con lo que estaba abajo. Y si lo que estaba abajo era muy bueno, pues no iba a fallar. Y esa era parte de lo que pasaba. Hay una muy buena subrasante en esta sección y hay una muy buena base. Entonces las secciones no fallaron después de 40 millones de sales. Pero eso llevó a un segundo estudio, que es el estudio que hablábamos hace un rato, que ya se empiezan a tener resultados, que se hizo en el 2012 y se construyeron 6 secciones de carpetas asfálticas delgadas. ¿Se recuerdan? Aquí era donde estaba la trituradora. Entonces son las secciones de la salida o del final, básicamente, que se construyeron. Son esas al principio, las secciones del principio. Al momento han tenido muy buen desempeño. Empezamos a ver ya la gráfica un poco, pero no hay daños visibles que nos digan ya falló o podemos sacar conclusiones. Se han desempeñado muy bien desde el 2012. Ese buen desempeño que tuvieron y los resultados que se habían obtenido en el 2003 llevaron a un nuevo estudio en el 2015, que es un estudio en conjunto por el NCAT y MnROAD. MnROAD es el Departamento de Transporte de Minnesota, tiene un centro de investigación en Minnesota que está al norte, que se llama MnROAD, que es básicamente algo similar en una interestatal que desvían el tráfico, construyen secciones de prueba y le meten tráfico y lo están midiendo y están probando a que se deteriore rápidamente. Entonces básicamente lo que hicieron
es que se construyeron secciones hermanas, o casi iguales, porque variaron un poco los materiales, porque eran unos materiales de Minnesota y otros materiales de Alabama, que es donde está el ENCAP, y se construyeron en un clima cálido, en Alabama, y en un clima frío, en Minnesota, cerca de Canadá. La idea de esta prueba es ver cómo se comportan, por un lado, en un clima cálido, cómo se comportan y se generan esas curvas de deterioro, y compararlas con cuál es la diferencia entre un clima frío y un clima cálido. Por el momento, todavía está reciente, en 2015, tiene 4 años, no hay daños visibles, no hay deterioros y tiene un buen desempeño. Pero la pregunta es, bueno, hay una ingeniería atrás de esas carpetas asfálticas delgadas. Si vemos que no está fallando, bueno, los materiales tienen que ser materiales adecuados, tienen que construirse de forma adecuada, se espera un buen desempeño, y la pregunta es, bueno, ¿podemos hacerlo nosotros en El Salvador? Hemos visto buenos resultados, hemos visto buenas cosas, y ahora tratemos de aplicarlo a El Salvador. El objetivo es ver qué podemos hacer nosotros aquí que nos sirva, y qué podemos ir siguiendo nosotros. Si esta es la tendencia en Estados Unidos y en otros países, somos capaces de seguir esa tendencia. Los materiales se diseñan, las carpetas asfálticas delgadas se diseñan para condiciones específicas de tráfico. Los agregados son agregados que podemos conseguir en el país. El cemento asfáltico es un cemento asfáltico modificado, es un cemento asfáltico un poco diferente, pero se debe diseñar. Y aquí entra algo bien interesante, que ya no es, si lo vemos desde el punto de vista de diseño de mezclas asfálticas, ya no es una mezcla asfáltica normal, ya no es un diseño normal, ya no es una mezcla asfáltica. Se le llaman, en Estados Unidos le llaman engineered mixes, son mezclas ingenieriles. En concreto también hay temas de mezclas ingenieriles, son mezclas diseñadas para hacer algo. Entonces ya son mezclas diseñadas para que tengan cierto desempeño, para que tengan cierto comportamiento ante el tráfico. Entonces es necesario empezar por diseñar ese asfalto. Bueno, tiene que ser una mezcla de baja permeabilidad, fácil de compactar, tener buena textura, tener suficiente rigidez, con ciertos parámetros, cumplir con los parámetros Marshall. Se debe diseñar el cemento asfáltico, una buena distribución granulométrica, ensayos de desempeño adecuados en el laboratorio. Una conclusión, primero, desde el punto de vista de los materiales, es que en El Salvador contamos con tecnología suficiente para diseñar este tipo de mezclas. Si bien no contamos con la misma tecnología que Estados Unidos, pero con lo que tenemos podemos diseñarlas. Si lo hacemos bien, si le ponemos coco. Antes de construir es necesario hacer una buena evaluación, porque también no todos los pavimentos son candidatos para este tipo de rehabilitaciones. Eso, por ejemplo, le ponemos aquí lo que sea que le pongamos y esa falla va a volver a aparecer dentro de 1 o 5 años, pero vamos a estar iguales. Entonces no es algo que va a resolver un daño estructural. Y eso es algo bien importante, que no es falla, es ingeniería. Todo lo tenemos que hacer en base a ingeniería. Este es un poco lo que les platicaba. Esta es una foto de ENCAP y me gusta bastante. Este es el doctor Boss Powell. Este es un doctor que es una eminencia. El señor es bien reconocido y todo, pero todos los lunes se hincaba. Hoy ya no lo hace porque le duele mucho la espalda, ya lo hace alguien más, pero se hincaba y se iba arrastrando por el 1.7 millas o los 2 kilómetros, marcando cada grieta que iba encontrando. Se iba viendo con una lupa cada parte del pavimento. Bueno, nosotros no tenemos que hacer eso cuando vamos a hacer un tramo, pero sí por lo menos hacer una identificación de deterioros. Algo bien interesante que se decía en la primera presentación es el tema de que hay un índice fovial, el índice de gestión fovial, o no me acuerdo cómo le llamaron, pero un índice fovial, un índice de pavimento fovial. Ese es un buen parámetro, se basa en temas de grietas, en temas de abollamientos. Hay que hacer un levantamiento. ¿Qué tipo de deterioro puede recuperar? Desgranamientos, agrietamientos longitudinales, corrimientos, agrietamientos transversales. Pero ya si tenemos abollamientos estructurales, que ya son abollamientos que se nos hundió la suprasante, o agrietamiento a fatiga, eso no lo va a hacer nada, no le va a hacer nada. ¿Cuándo se pueden usar? Si van a ver esos documentos que están al principio, se encuentran en internet.
pero le dice básicamente dependiendo de qué tipo de deterioro se tenga, se puede ocupar o no se puede ocupar, en qué momento se puede ocupar o no se puede ocupar. Evaluación estructural, lo que le mencionaba, bueno, hay que hacer una evaluación estructural del pavimento. Tenemos que hacer deflectometría, tenemos que hacer ensayos, tenemos que ver cómo está lo que está abajo. El problema es que en el país tenemos muy pocos deflectómetros y no los tenemos tan accesibles. Tal vez ustedes pueden traer alguno y ahí lo podemos tener accesible y lo vamos a empezar a ocupar, pero por el momento hay otras opciones. Si nos vamos con un tema de liga Benkelman o sacar deflexiones de alguna forma, la cosa es ver estructuralmente cómo se está comportando el pavimento existente, cómo está la estructura existente. En una clase que tuve fue bien interesante porque llegamos al tema de deflexiones en la clase y dice, bueno, un poco de historia y aparece una foto de la liga Benkelman. Esto es algo que nunca han visto y es algo que nunca van a ver porque esto era, y era una foto de la liga Benkelman y decía, esto era como lo hacían antes en los años 60 y era una forma que funcionaba, pero bueno, vamos a estudiar nosotros el FWD. En ese momento yo pensaba, pues esto es lo que teníamos en El Salvador, pero ni modo, esto es lo que tenemos que usarlo. Lo importante es que hacemos con lo que tenemos y podemos hacerlo con liga Benkelman. Ahí hay varios tipos de liga Benkelman. Otro tema bien importante es el drenaje. Si saben, bueno, probablemente han escuchado ese chiste, pero hay las tres motivos de falla de un pavimento. ¿Cuáles son los tres principales motivos de falla de un pavimento? El drenaje, el drenaje, el drenaje. Y después cualquier otra cosa, pero los primeros tres son el drenaje. No podemos hacer un micropavimento si no tenemos un buen drenaje. Este es en el tramo 3, yendo hacia Sonsonate, el tramo 4. Si ven por aquí, creo que por aquí anda nadando el ingeniero Fidel ahí. Resulta que así se ponía cuando llovía. Ese tipo de cosas hay que resolver el tema de drenaje. No podemos ponerlo en cualquier lado y esperar a que se comporte bien. Producción y construcción, una buena producción o la producción de una buena mezcla y un buenos procesos constructivos son vitales para el buen desempeño. La producción debe ser homogénea y constante, debe haber un riego de liga adecuado. Eso es bien importante porque el modelo de falla principal de este tipo de tecnologías es por desplazamiento o por desadherencia de las capas. Entonces el riego de liga debe ser un riego de liga bien importante. Bueno, había otros. La colocación debe ser continua y ininterrumpida y la compactación debe ser rápida y eficiente porque se enfría muy rápido. El control de espesores debe haber muy delicado con el tema del control de espesores. Esta se estaba colocando en un lugar pesado y se enfrían bien rápido. Aquí hay una curva de, bueno, un poco la pavimentadora, cómo se comporta dependiendo de la longitud. Asegurar un poco la pavimentación, que la pavimentación sea continua. Ahí es donde se vuelven importantes este tipo de equipos de transferencia o vehículos de transferencia de materiales. La compactación es un poco para distintos espesores, qué tan rápido pierde temperatura. Entonces, si se dan cuenta, un espesor menor pierde temperatura mucho más rápido. 20 milímetros pierde temperatura mucho más rápido que 30 milímetros. En 8 minutos ya perdió la temperatura que el otro se tarda 16 minutos en perder. Entonces es necesario hacer una compactación rápida para evitar ese tipo de problema y evitar segregación térmica. Requiere mucho control el proceso de compactación, pero en El Salvador podemos hacerlo. Hemos aprendido a hacerlo y si bien no contamos con todos los equipos maravillosos que puede haber en otros países, sí podemos hacerlo. Entonces, si podemos hacerlo, bueno, el siguiente paso es probemos y decidimos empezar a probar a ver si es cierto que podíamos hacerlo. Estos son resultados desde hace bastante tiempo. Hemos venido haciendo pruebas, cada vez arriesgándolo un poco más, pero la idea es ver si de verdad funciona. En el año 2015 se colocó en un pavimento residencial, en una colonia donde sabíamos que iba a tener poco tráfico, eran pocas casas. Se colocaron 2 centímetros con una mezcla de 9.5 milímetros y se comportó muy bien. Sí, es cierto, tenía poco tráfico y no se comportó mal, pero era poco tráfico. Bueno, hicimos otra prueba en el año 2015 en una parada de buses. En la parada de buses que está cerca en la intersección del Hotel
Crown Plaza Crown Plaza, Torre Futura y edificio 4, el edificio nuevo, que está en pendiente y ahí paran los buses. O sea, los buses vienen en pendiente y se detienen, buses cargados. Hay un gran tráfico ahí cuando uno está. Después de un semáforo. O sea, hay un semáforo, parada de buses, tráfico pesado. Colocamos, nos dio miedo, porque era esas condiciones, se colocaron 2.5 centímetros con un asfalto modificado, bien diseñado, y se comportó muy bien, tuvo un muy buen desempeño. Aquí tuvimos un poco de problemas porque el asfalto también hay que diseñarlo, y aquí se nos pasó la mano, como que hubiéramos requerido un concreto MR40 y de repente tuvimos un MR200, era algo locura, era casi imposible de colocar. Entonces se complicó un montón, se fueron mejorando esas condiciones, y luego hicimos otra prueba en el año 2018 en la carretera que va hacia Quezaltepeque, enfrente del autódromo del Jabalí. Se colocaron 2 centímetros, ahí se colocaron 2 centímetros. Les pido disculpas por las fotos, pero como ven no somos fotógrafos, somos ingenieros, entonces la foto creo que siempre la iluminación está mala. Por suerte hoy ya Fabián nos está enseñando a tomar fotos, ya van siendo un poco mejores las fotos cada vez, pero igual aquí no habíamos aprendido todavía. Se construyó a las 10 de la mañana y el tráfico, aquí le pedimos permiso a los amigos de Fovial que nos dejaran hacerlo, y la única condición fue no vayan a interrumpir el tráfico. Entonces se empezó a hacer un poco de trabazón y bueno, habiliten el tráfico. Hora y media después le empezaron a pasar camiones y por alguna razón los camiones se detenían ahí. O sea, era una gran angustia para todos. Pues, se están deteniendo los camiones ahí, pero se comportó muy bien. El abollamiento que tenía, antes tenía un abollamiento de 6 a 29 milímetros, lo medimos de forma con un escatillón y con un pie de rey. El abollamiento se eliminó, ya no había abollamiento. Eso a la semana, esto es una semana después. La textura, precisamente lo que mencionaba no teníamos grip tester o alguna forma de hacerlo, pero la textura se veía muy bien, visualmente se veía bien, porque todos los agregados son de un mismo tamaño, entonces se ve como que son palomitas de maíz, se ve bien bonito. Los espesores, se lograron dar los espesores esperados. Si se dan cuenta, aquí hubo un tema bien interesante, se utilizó asfalto para el riego de liga en vez de emulsión, se utilizó un asfalto modificado. Los núcleos salieron completitos, no se desadhirieron, y eran solo 2 centímetros. Y los núcleos salían completos una semana después. Eso es algo bien interesante que no siempre se da. Se midió el IRI en azul, el IRI antes, y en anaranjado el IRI después, carril interno y carril externo. El IRI promedio bajó de 2 a 1 en el carril interno y de 2.5 a 1.3 en el carril externo. Cuando vimos estos resultados, chica, da dudas, porque no puede ser que baje tanto el IRI si solo son 2 centímetros. Bueno, hagamos otra prueba y seguimos haciendo pruebas. Ya les voy a explicar. Antes de colocarla, no se le hizo nada, ningún tratamiento. Si se dan cuenta, ya estaba fallado por fatiga. Esta es la liga aplicada. Pero la idea era que fallara, la idea, estábamos probando, era ver cuánto aguantaba. Entonces lo hicimos, lo tiramos sobre lo que ya estaba rajado y tirémosle lo que está sobre lo que esté y veamos si se refleja esa fisura. Las fisuras todavía no se han reflejado. Esto es hace un par de meses y todavía no se han reflejado las fisuras. Si se dan cuenta, aquí va la fisura y no se ha reflejado. Pasó algo bien interesante que en realidad no hemos logrado entender por qué, pero apareció una fisura y la vimos, la fisura, le tomamos foto, nos fuimos y dijimos, bueno, regresamos a verla y no la pudimos encontrar, volvió a desaparecer la fisura, entonces, y ahorita le hemos ido a buscar y no la encontramos, entonces a saber qué era lo que vimos, pero habíamos visto alguna fisura en algún momento, pero por el momento no se han reflejado. Y por último, viendo eso, si habíamos tenido buenos resultados, bueno, vamos a la carretera panamericana que tiene un tráfico más fuerte. Este sí ya fue un proyecto y ya fue una condición distinta y se hizo un micropavimento en caliente, un microaglomerado en caliente. Aquí ya tomamos ciertas precauciones,
ya era un proyecto que tiene garantía, entonces había que tener un montón de precauciones. Aquí, el otro lo hicimos para que fallara, aquí necesitamos que no falle. O sea, la idea era aquí que no falle. Se utilizó un equipo de transferencia de materiales, se hizo el riego con asfalto modificado. Si se dan cuenta, una de las ventajas de ocupar el equipo de transferencia de materiales para ese tipo de condición de pavimento es que no, las llantas de los camiones nunca pasan sobre la liga. Entonces evitamos problemas de adherencia, no quitamos esa liga. Nuevamente, el acabado superficial muy bueno, la textura muy buena que se obtuvo. Se midió el IRI, como habíamos tenido tan buen resultado antes, lo que hicimos fue que lo medimos con 2 equipos de IRI. Sí, son 2 equipos iguales, pero son 2 equipos distintos, o sea, son de empresas distintas. Uno era de LED y teníamos que corroborar que nos estuviera dando bien. Resultados del IRI. Aquí lo hicimos por estacionamientos y solo he escogido un pequeño estacionamiento para que lo puedan ver, pero este es el ejemplo que se mantiene. El IRI promedio antes era de 2.40 y pasó a 1.22. El IRI se redujo bastante, considerablemente. Se hicieron deflexiones, hicimos deflexiones antes y hicimos deflexiones después. Aquí utilizamos la vía Beckerman de suelos y materiales y hicimos tantas deflexiones que después mejor decidimos comprar una, porque ya se la habíamos pagado como 5 veces al suelo, entonces no tenía sentido, pero se hicieron un montón de deflexiones en todo el tramo antes de colocar la carpeta delgada y después. Aquí están los resultados de un tramo. Si se dan cuenta, hay bastante variabilidad. Pero si lo vemos en promedio, estos son los promedios, este es el número de efectivo, según el método ASHTO, que mencionaba el ingeniero Saldaña, sacado con Viga Beckerman. No es lo mismo que con FWD, pero no tenemos FWD, y eso es lo que podemos tener. Entonces solamente lo podemos ocupar de comparación. Antes teníamos un aporte con un número estructural efectivo, un SNF de 3.02. Cuando le colocamos la microcarpeta encima, porque se colocó solo encima, 3.93 promedio. Es un incremento demasiado alto. Si hiciéramos la resta, nos da que tiene un coeficiente estructural como de 0.70. Es imposible. Entonces, vaya, hagamos las diferencias puntuales, porque puede haber diferencias específicas en ciertos lugares. Por ejemplo, en este punto versus este punto, aquí se hizo alguna otra cosa que mejoró. O sea, hay diferencias. Pero aún así, si vemos las diferencias, hay una mejora en el número efectivo, en el número estructural efectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que son 2 centímetros, está teniendo un aporte estructural. Sí está aportando estructuralmente. ¿Cuánto está aportando? Hay que hacer un poco más de investigación porque ahorita no podemos decirlo con certeza. Y lo ideal es dejarla que falle, generar esa curva, y en base a esa curva de deterioro ya podemos retrocalcular o hacer un coeficiente estructural. Lo interesante es lo que mencionábamos, estos son costos por kilómetro carril de 2 proyectos hechos por Jovial en el año pasado. Este proyecto que se hizo con microcarpeta costó $33,000 el kilómetro carril, datos reales. Un proyecto que ya habíamos dejado llegar a una condición de deterioro que teníamos que hacer una rehabilitación profunda, está costando $325,000 el carril. Ustedes dijeron hace un rato que era 5 veces, y sí es cierto, porque para este momento nosotros tendríamos que haber hecho 2 intervenciones de estas. Entonces sería $66,000 entre $325,000 o $325,000 entre $66,000, más o menos son 4 o 5 veces. Entonces, sí es cierto lo que ustedes mencionaron, tenemos que esperar a que falle a ver qué pasa, pero lo que mencionaba o lo que la teoría nos dice, que $1 invertido en este momento equivale a $4 ahorrados. O si no lo invertimos $1 aquí, nos va a costar $4 o $5 aquí, sí es cierto. En último, un poco concluir, las carpetas delgadas son una buena alternativa para El Salvador, son una tendencia que se está haciendo cada vez más fuerte en Estados Unidos, incrementa la vida de servicio, permite protege contra la infiltración de agua, aporta la capacidad estructural, mejora el iris, reduce el sonido, corrige macrotextura, y la ventaja es que sí podemos hacerlo en el país, sí se puede hacer en el país. Entonces sí es una estrategia que puede ser para la prevención, para la
para la preservación de pavimentos. Con eso termino, espero no haberlo aburrido. Traté de hacerla lo más rápido posible, no sé cuánto me tardé porque ya estábamos tarde. Pero, perfecto, a las 6. A las 6 me dijeron que terminara, así que limpio. Buenas noches. Muchísimas gracias, ingeniero. En estos momentos vamos a entregar un reconocimiento por su destacada participación como conferencista con la temática de mantenimiento de pavimentos flexibles, nuevas alternativas. Agradecemos a las empresas que se unieron y dijeron sí a este seminario internacional, a la Farsh Holding, Cemex, Marfil, La Cantera, CEPSA, Cemento Regional, Constructora Diza, Falcón, Siemens, Taika de Guatemala, Tecum y Manual del Constructor. Nos vemos el día de mañana, siempre en el mismo salón a las 8 de la mañana.